Dios bendiga una vez más. Estamos por aquí. Queremos compartir una palabra que nos va a bendecir a todos nosotros, nos va a enriquecer el alma y nos la va a llenar de satisfacción. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar una palabra muy poderosa. La gloria sea de Jehová. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ministerio de los mercenarios y los santos hombres de Dios, que nos habla de su alma y de sus desesperanzas. Nos habla de su alma y de su desesperanza. ¿Qué es la palabra desesperanza? La palabra desesperanza es el alma desesperanzada, significa adversidad, que está en adversidad, está en angustia, está en calamidad, está en dolor, está en momentos malos, difíciles, está en miseria a veces, padecimiento, atribulación, y pasa algunas necesidades y algunas penalidades. Eso es una alma desesperanzada. Pero santos hombres de Dios que eran mercenarios, profesaban la fe del Señor, y esos santos hombres de Dios mercenarios vivían una vida con una alma desesperanzada, pasaban por mucha tribulación, mucho sufrimiento a causa del ministerio, a causa de la obra, de la comisión de la obra que iban a llevar. Y estaba en los hombros de esos grandes hombres de Dios. Y eran gente responsable a lo que Dios lo hubiera llamado. Es decir, que eran gente mercenarias, grandes hombres de Dios, que llevaban el yugo del sufrimiento y del dolor. Ese yugo del sufrimiento y del dolor. Pero esa alma desesperanzada significa adversidad a veces, necesidad, angustia, dolor, momento difícil, momento malo, padecimiento, atribulación y algunas necesidades pasaban esos mercenarios, esos santos hombres de Dios mercenarios. Y esa era parte del misterio de los mercenarios. Entonces, que llevaban ese yugo de sufrimiento, ese yugo de dolor. Entonces, esos hombres de Dios, algunos entraban en el reposo, pero entraban con una alma desesperanzada. La desesperanza lo arropaba hasta el extremo. Pero Mateo 11:28, en este texto bíblico, Dios hace mucha alusión y narra este texto bíblico para los que están desesperanzados. Dice Mateo 11:28, dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados y trabajados, y yo lo haré descansar. Dice el 29, llevad mi yugo y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallará reposo para vuestra alma. Y dice, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Santo sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este texto bíblico hace mucha alusión a la tragedia, a los sufrimientos, a los dolores, a los padecimientos que pasaron algunos santos hombres de Dios. Gente que eran mercenarios, gente que eran caminantes del evangelio de la paz, gente que comisionaba la misión del evangelio, gente que llevaba esa carga y ese trabajo y ese oficio como algo primordial en Dios. ¿Para qué? Para que muchas personas por medio de esos mercenarios sean salvados. Pero dice el Señor, venid a mí todos los que están cargados y trabajados y descansados. Yo, dice el Señor, lo haré descansar. Llevar mi yugo y aprenda de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi carga es ligera y mi yugo es suave. Es decir, que todo hombre de Dios tenía que reposar en el yugo del Señor. Reposar en el santo yugo del Señor. Ese yugo simboliza aquí mismo el sufrimiento, el dolor, el padecimiento, por causa de la misión, por causa de que vivían una vida desesperanzada, pero que había un Dios que lo iba a recaparar de todo los sufrimientos, dolor y padecimiento que ellos hagan, porque la palabra del Señor es bálsamo para el alma del que anda desesperanzado. Entonces ellos hallaban el reposo, pero hallaban también la desesperanza. Pero en esa desesperanza iba a encontrar la luz del Señor, iba a encontrar la misericordia del Señor y la compasión del Señor, le van a hallar en esa vida.
Entonces, aquí vemos un mercenario que nos habla de Abraham, que era también uno de los mercenarios, padre de la fe, que andaba en desesperanza y andaba en un camino de esperanza, pero desesperanzado a la vez. Dice Génesis 12:1, dice que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Es decir, a una tierra iba a salir con una desesperanza, sin saber en ningún lugar a dónde lo iban, como peregrino, sin saber a dónde lo iban a rescatar, lo iban a cosa. Andaba desesperanzado, andaba en desesperanza. Pero dice el Dios, le dijo: sale de tu tierra, sale de tu parentela a la tierra que Jehová Dios te mostrarás. Entonces, aunque Abraham andaba desesperanzado por camino de desesperanza, aquí vemos que en Romanos 4:18 Dios le dice a Abraham que andaba desesperanzado, dice, y creyó, Romanos 4:18 dice, y creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchedumbre. Y dice el 19, y no se debilitó su fe al considerar su cuerpo como muerto, desesperanzado, de una edad demasiado avanzada, y su mujer era estéril. Sara era estéril. Dice, y creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Dice que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Ese libro de Romanos no habla de ese día que Abraham salió, de Génesis 12:1. Y creyó Abraham en esperanza contra esperanza, eso es decir, desesperanzado andaba. Pero la esperanza de Dios estaba en la vida de Abraham para consolarlo, darle una vida de esperanza, de bienestar, a la vez de prosperidad. Dice que Abraham creyó, y dice, no se le debilitó su fe, considerando su cuerpo como muerto y desesperanzado. Dice, lo hizo Dios padre de muchedumbre. Lo hizo el Señor padre de ¿qué? De muchedumbre. Es decir, que aunque Abraham creyó en esperanza contra esperanza, aunque andaba desesperanzado, Dios lo hizo padre de muchedumbres. Es decir, no importa los momentos, la dificultad o el problema por donde esté pasando, en la desesperanza donde se encuentre, en el yugo del dolor, en el yugo del sufrimiento, crea a Dios como creyó Abraham en esperanza contra esperanza. Y dice que Abraham fue hallado padre de muchedumbre. Y su fe fue arraigada en que les creyó a Dios. En que les creyó a Dios. Y dice que aunque Abraham creyó en esperanza contra esperanza, Dios lo hizo padre de muchedumbre. Y ahí está, cuando nosotros aprendemos a esperar en nuestra fe. A esperar en nuestra fe. Dios entonces se va a mover a su debido tiempos. Entonces, por eso dice, aprenda de mí, llevar mi yugo y ser humilde como yo y manso de corazón, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, y hallará reposo para vuestra alma, que es el descanso del misterio de los santos mercenarios, hombres de Dios, que vivieron una vida de sufrimiento y de dolor y pasaron por un yugo de sufrimiento en una alma desesperanzada, y Dios lo amparó. Dios lo amparó, le dio reposo, le dio refugios. Entonces, no nada más no fue Abraham que pasó por esta desesperanza, esta alma angustiada. Pasaron muchos hombres de Dios. Aquí vemos la oración de lamentación de Job por la desesperanza que vivió. Oración de lamentación de Job por la desesperanza que vivió. Dice Job 10:1, dice Job: está mi alma hastiada de mi vida, daréis libre curso a mi queja, hablaréis con amargura de mi alma, hablaréis con amargura de mi alma. Pero esto se invierte a Job 6:26, dice: pensé censurar mis palabras con
como el discurso de un desamparado que solo como el viento anda en soledad. Dice Job, la oración de Job de lamentación en su desesperanza. Angustiado hasta la vida, hasta el alma, con sed, desesperanzado. Esa vida de misión, de sufrimiento, de dolor, de yugo, de desesperanza, hastiado, dice Job, que estaba hasta el alma y hasta su vida. Y hablaba con angustia del alma, dice. Dice, pero no censuré yo mis palabras, dice. Pero pensé censurar mis palabras, dice Job. Con el recurso de un desesperanzado que va como camino al viento de la soledad, dice Job en Job 6:26. Dice, no censuré mi palabra, y como un desesperanzado no la censuré mi palabra. Y dice, hastiado hasta el alma y hasta la vida. Es decir, no importa el momento, el sufrimiento por donde está atravesando, está pasando. Job pasó un momento difícil de angustia, de desesperanza. Estaba angustiado. Job fue hallado en calamidades, fue hallado en adversidad, fue hallado en dolor, fue hallado en momentos malos, fue hallado en miseria, fue hallado en padecimiento, fue hallado en atribulación, fue hallado en necesidad y en penalidades. Todo eso lo pasó Job. Estaba hastiado hasta el alma. Pero la esperanza venía de aquel, el socorro venía de aquel cuyo poder es el Dios omnipotente. Poner nuestra esperanza como Dios la puso en Dios. Y dice la Escritura que Dios recompensó a Job y le multiplicó los bienes que Job tenía y le dio más de lo que él tenía. Porque a pesar de la desesperanza que Job vivía, y fue un hombre mercenario de Dios que pasó muchas calamidades. Esa es una de las oraciones de Job, una oración de sufrimiento, de dolor, de penalidades, de adversidades, de aflicción. Entonces todo eso lo sufrió Job y nosotros debemos poner a Job como el modelo principal de nuestro padecimiento, de nuestro dolor. Entonces, vivir esa vida aferrado a la fe, aferrado a Dios, anclado en el arca, que Dios es el capitán que nos lleva a un puerto seguros. Que nos lleva a un puerto seguros. Por eso dice la Escritura, tomad mi yugo y aprenda de mí que soy manso, humilde. Ser manso, ser humilde de corazón. Entonces hallaremos el reposo a vuestra alma. Los mencionados hallaron reposo. Se regocijaron en el Señor. Como dice Filipenses 4:4, regocíjate siempre, digo, regocíjate en el Señor. Así hicieron los mercenarios hombres de Dios, se regocijaron en el Señor y Dios le dio su reposo, le dio su descanso. Y así Abraham también creyó en esperanza contra esperanza y fue restituido sus benesteres. Entonces, aquí vemos otro hombre mercenarios que era David, un santo hombre de Dios, mercenarios. La súplica y oración de David en su sufrimiento y dolor de desesperanzamiento. Todos esos hombres vivieron una desesperanza y eran mercenarios de Dios. Padecieron por causa de comisionar el evangelio. Entonces, David en Salmo 86:1 dice, inclina, oh Jehová, tu oído y escucha mi ruego, porque estoy desesperanzado y menesteroso. Porque estoy desesperanzado y menesteroso. Inclinó sus oídos a Dios y dijo, escucha mi súplica, mi ruego, mis lamentaciones, mi adversidad, mi angustia, mi calamidad, mi dolor, mi momento difícil de miseria. Escucha, Dios. Y dice que él le dijo a Dios, estoy desesperanzado y angustiado y menesteroso, hasta la muerte hastiado. Y dice la Escritura que en Salmo 41:2 dice la Escritura que ahí Dios le responde a David. Le responde esa oración de súplica, de sufrimiento, de dolor, de desesperanzamiento, desesperanzado. Le responde esa oración y dice el Salmo 41, dice,
pacientemente, esa es la palabra que David salta, pacientemente esperé en Jehová y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y me puso los pies sobre peña y me enderezó mi paso en momento de angustia, de desesperanza, y enderezó mi paso. Wow, tremendo. Dice pacientemente. La palabra que tenemos que tomarla es pacientemente. Como dijo Jesús en Mateo 11:28, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, y que yo lo haré descansar. Llevad mi yugo y aprenda de mí, vosotros que sois manso y humilde de corazón, y hallarás reposo para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Aprender con qué? Con la paciencia. Simeón también fue otro hombre que, la paciencia de Simeón también fue otro hombre que padeció desesperanza. Y en la paciencia de Simeón esperó hasta ver las promesas del niño Jesús, de abrazar esa promesa, de besar al niño Jesús y de llevar y de esperar con esperanza. Por eso es la paciencia de Simeón. Entonces, todo esto, David dijo, pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Y me sentó, me puso mis pies sobre peña y me enderezó mi paso. Wow, tremendo. Estos santos hombres de Dios mercenarios vivieron muchas calamidades, pasaron muchos sufrimientos, pero se regocijaban en el Señor. Se regocijaban en el Señor. Se regocijaban en el Señor. Entonces, aquí vemos una exclamación de júbilo de los mercenarios, del mercenario Isaías en su desesperanza, en la casa de desposolio de Sión. Estaba Isaías, el mercenario Isaías estaba en la casa de desposolio de Sión, que era la posada de la casa de Sión. Hizo una súplica de júbilo al Señor y hizo esa exclamación a todo el pueblo de Israel, a los judíos, a los mercenarios, a los que estaban en padecimiento, estaban en desesperanza. Isaías 35:2 dice, florecerá profundamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo la gloria del Líbano y serán dada la hermosura del monte Carmelo y la hermosura de la rosa de Sarón y ellos llevarán la gloria de la hermosura de nuestro Dios. Ellos llevarán la gloria de la hermosura de nuestro Dios, del monte del Carmelo, de la hermosura de la rosa del Sadón. Y contemplaban toda esa belleza. Y se cantarán júbilo y se regocijarán en el Señor. Todos los que, los desamparados, los que andaban con una alma en desesperanzada, y se regocijarán en el Señor. Dice Isaías 35:1, ahí más para abajo dice, y se alegrarán el desierto en la soledad, y el yermo se gozará y se florecerán como la rosa del Sarón y como el monte Carmelos. Wow. Esos santos hombres de Dios que la hermosura de Dios se revelaba desde el monte Carmelo, de la rosa de Sarón, y los que andaban desesperanzados veían esa hermosura de Dios a pesar que pasaban padecimiento, sufrimiento, adversidad, calamidad, y vivían una vida desesperanzada, esa alma desesperanzada. La vivía, se regocijaba y cantaba júbilo al Señor, de alegría, de gozo, porque el Señor iba a proveer de lo que era necesario. Pero Isaías 54:1 dice, regocijaos todo, la estéril, la que están en desesperanza, que no dan a luz, levanta canciones y voces de júbilo, porque más son los hijos de la desamparada que las casara, así ha dicho Jehová. Isaías 54:1. Regocíjate, estéril, la desamparada, la que no da luz, levanta canción, voces de júbilo,
porque más son los hijos de la desamparada que la que la casada, así dice Jehová. Más son los hijos de la desamparada que la casada, así dice Jehová. La desamparada aquí es el pueblo de Israel, los judíos. El pueblo judío que estaban desamparados, que no tenían esa esperanza en Dios. Y dice, más son los hijos de la desamparada que la casada, dice Jehová. Dice más para abajo, dice Jehová. Isaías profetizando en ese canto y esa voz de júbilo que Isaías estaba resonando como tímpano sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo judío. Se regocijará y más son los hijos de la desamparada. No importa que tú estés desamparado, anda angustiado, anda en calamidades, Jehová va a proveer. No sé, pero respiro y suspiro vendrán de un lugar. Así dijo un mercenario. Respiro y suspiro vendrán de algún lugar, dijo un mercenario. Entonces, todos los desamparados y los desamparadas se juntaban, dando voces de júbilo, cantando en el monte Carmelo y cantando en el santuario de la hermosura de la rosa de Sarón. Cantaba de esa hermosura, cantaba con júbilos, que resonaba con esos tímpanos y se regocijaban todos allí. Y los desamparados hallaban esperanza, hallaban fe en el Señor. Y este mundo que vivimos es un mundo desesperanzado, que la gente dirá, ¿de dónde viene mi socorro? David dijo, mi socorro viene de Jehová, que ha creado los cielos y la tierra. De él provienen todas las cosas, de Dios. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios mercenarios aprendían a confiar en el Señor. Tenían su fe anclada en el Señor. Y esa fe era el capitán del barco que Jesús lo llevaba a puertos seguros. Entonces, 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, estamos todos atribulados, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperanzados. 2 Corintios 4, 8, 9, el apóstol Pablo queda otro, mercenarios. Estamos todos atribulados, pero no angustiados. Estamos en apuro, pero no desamparados. Dice el Salmo 37, versículo 25, David, otro mercenario, dijo, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Descendencia, aquí habla del linaje, de las tribus, del pacto que Dios hizo a Jacob, le hizo a Abraham, le hizo a Isaac, esos hombres mercenarios de Dios, que se cumplió en Cristo esta promesa. Mediante la sangre de Cristo le dio cumplimiento para que el pacto siga vigente hasta esta actualidad. Y somos hombres de Dios, mercenarios de Dios, que creemos. Y creemos en esperanza contra esperanza. Porque eso fue lo que Abraham dijo. En esperanza contra esperanza creyó Abraham. Y dice que su fe no se debilitó y fue padre de muchedumbre. Entonces, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero Isaías y Jeremías dice, Jeremías 29:11 dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para darle el fin de los que le esperan hasta todo. Anda desesperanzado, Jehová tiene planes para ti. Anda en angustiado, Jehová tiene planes para ti. Anda en adversidad, Jehová tiene planes para ti. Anda en calumnia, Jehová tiene planes para ti. Pon tu fe y tu confianza en Jehová. Arrágate la fe, la confianza en Jehová. Entonces, nada más no fueron estos santos hombres de Dios que vivieron toda esta angustia, esta tribulación y esta desesperanza. Estos mercenarios pasaron por la tribulación. Aquí vemos Bartimeo, que andaba en desesperanza. Dice que Bartimeo aclamó a Jesús y recibió un milagro. En su desesperanza recibió un milagro. Y dice que vio la luz de Cristo. Pudo ver a Cristo. Desde niño estaba ciego y no podía ver a Cristo. Dice que desde ese día vio a Cristo y sus ojos se le abrieron. Estaba
su fe se le ancló en Cristo. Y en la desesperanza que él tenía, vino a ser vino Bartimeo a ser una voz de esperanza para aquel pueblo, un milagro viviente para aquel pueblo. Y les transmitió a los hombres que no vivan, no ponga su fe en la desesperanza, sino que confíen en Dios, que Él es la esperanza de nosotros y en Él es que confiamos. Y aquí vemos también Bartimeo, la mujer de flujo de sangre, dice que fue y gastó todo y quedó desesperanzada. Gastó todo su bienes asistiendo a médicos y a otros sitios más y quedó desesperanzada. Y dice que esta mujer escuchó hablar de Cristo, que tenía una vida desesperanzada. Dice esta mujer que escuchó hablar de Cristo y dice la Escritura que esta mujer fue y entre medio de la multitud se reunió y tocó el borde del manto del maestro. Y su vida desesperanzada recibió el milagro y su vida volvió a restablecerse. Dice que poco a poco tenía 12 meses, fluía de un flujo de sangre y su vida se le iba. La gente que pierde sangre, su vida se le va. Su vida se le va yendo poco a poco. Dice, se le iba su vida poco a poco en desesperanzada, que iba a perder su vida. Dice, cuando tocó el borde del manto, la vida desesperanzada que vivía, que se le iba a perder, la recuperó en el maestro, en el Señor. ¿Por qué? Porque aprendió a tocar el borde del maestro. No, nada más no fueron los profetas. También en el Nuevo Testamento hay muchos hombres de Dios que vivieron la desesperanza. Vivieron esa vida de angustiado y hastiado y recibieron su milagro. Aquí vemos también, vemos a Pedro, a Pablo, vemos a Felipe, vivieron todos esos hombres mercenarios de hombres de Dios, vivieron vidas angustiadas, desesperanzadas, y vemos el milagro que Dios hizo en la vida de ellos y muchos recibieron la promesa del Señor. Lo bendecimos, lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscriba, comente y estamos pendientes a todos tus comentarios. Dios le bendiga.